creo, en primer lugar, hay que resaltar que ayer, por ejemplo, en su pequeño discurso en el Teatro Municipal, luego de su juramentación, hemos visto a un Rafael López Aliaga más equilibrado, más controlado y con un discurso, digamos, más serio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Yo quería saber, en primer lugar, si usted cree que va a haber un cambio aquí en Lima con todo lo que ha prometido el señor López Aliaga. Porque como le dice que le gusta a él mismo se presenta así. Ha prometido que nos vamos a convertir en potencia mundial. ¿Ya? El oro y el moro. ¿Se puede? Bueno, yo creo, en primer lugar, hay que resaltar que ayer, por ejemplo, en su pequeño discurso en el Teatro Municipal, luego de su juramentación, hemos visto a un Rafael López Aliaga más equilibrado, más controlado y con un discurso, digamos, más serio. Es cierto, él ha prometido, pues, hacer de Lima una potencia mundial, y en cuanto a visión, a sueño, a propósito, me parece que muy bien. Lo que creo que yo quiero transmitir es que la visión del desarrollo de Lima tiene que compararse a una de las más grandes ciudades del mundo. Pero aterrizando, creo yo que él lo primero que encuentra es la precariedad financiera en la Municipalidad de Lima. Solamente el gobierno regional del Callao tiene un presupuesto mayor que la propia capital de la República, con varias veces la población del Callao y con un territorio bastante extenso. Son 1.600 millones contra 1.300 millones, región, municipalidad con 42 distritos, donde se produce, digamos, donde se consigue más del 33% del PBI a nivel nacional. Entonces lo que tenemos que ir sacando conclusiones es que una cosa es afuera, otra cosa es adentro, una cosa es viendo la realidad que cuando ya te sentaste y la plata no es tanto. No va a alcanzar. No alcanza, cuando no la es plata suficiente. no alcanza. Así es, para los grandes problemas que tiene la ciudad de Lima definitivamente no va a alcanzar. No va a alcanzar los recursos. Pero por él dijo eso, que era banquero y sí, que iba a traer plata. Yo imagino que con esa visión de hombre de las finanzas se ha dado cuenta que hacerlo solo no va a llevarlo a buen puerto. Por lo tanto, una vez que se produjo el cambio de presidente de la República, él tuvo el tino y la cortesía de visitar a la presidenta de la República, la señora Boluarte, quien estuvo, por cierto, invitada ayer, que ingresó un poco nerviosa, pero que luego salió, se puede decir, en olor de multitud, porque fue muy aplaudida por los concurrentes, es decir, por las autoridades de la ciudad de Lima y por sus familiares. De manera que eso representa también, creo yo, un apoyo para la consolidación de las instituciones. Pero volviendo al tema, él ha señalado en su discurso que va a solicitar al Congreso la reasignación, la recuperación de aquellas fuentes de financiamiento que tuvo la Municipalidad de Lima y en general las municipalidades hasta el año 1994, fecha en la que se emitió el famoso decreto legislativo 776, el régimen de los tributos municipales, y que obviamente, como en aquella época amenazaba justamente la permanencia extensa de Fujimori en el gobierno, le quitaron rentas para evitar que Belmont y después el señor Andrade y Castañeda se hicieran presidente de la República, ¿no? Sobre la base de un trabajo importante en la ciudad. Entonces se perdieron muchas fuentes de financiamiento. Él ha señalado ayer, y yo creo que es fundamental que se haga ese planteamiento. Espero que convoque a todos los alcaldes de la provincia de Lima para poder proponer esa recuperación de las rentas municipales. Segundo, sin la transferencia de recursos del Poder Ejecutivo al gobierno de Lima, de la municipal de Lima, va a ser imposible lograr realmente reducir esa brecha, básicamente y fundamentalmente en infraestructura, que se cree que alcanza los 20.000 millones de dólares. Hace un momento, poco más de media hora, cuando me dirigí a la radio del un centro comercial de Lima Norte, salí a 11:30 pensando que media hora llegaba aquí, porque así además lo decía el aplicativo, ¿no? Que nos guíe en estos asuntos. Pero realmente ha sido casi imposible pasar por el peaje, con lo cual ahí tiene que intervenir Lima, porque media hora para poder pagar un peaje en la ciudad, en un día no laborable para el sector público, es increíble. Imagínense lo que sucede en los días ordinarios. Y precisamente él ha hablado de los peajes, porque primero había dicho que los iba a anular y después resulta que va a renegociar. Escuchemos qué es lo que ha dicho precisamente. ¿Se compromete usted hoy, Rafael López Aliaga, alcalde ya de Lima, que cumplirá esa promesa? Vamos a
renegociar los peajes, ¿ya? Porque lamentablemente, ¿qué nos deja como herencia la gestión anterior? Laudos internacionales. Entonces, tenemos alternativas para negociar. Le doy una nomás, hay muchas más, las vías alternas, que están previstas en los contratos de concesión también. Pero no quiero darle más porque es estrategia de negociación. ¿Ya? Entonces me va a disculpar, pero no voy a mostrar todas las cartas para poder negociar en favor del pueblo. Bueno, aquí ha dicho que va a renegociar porque hay pues contratos, pero ¿qué dijo hace 4 meses cuando estaba en campaña? También el tráfico de entrada a Lima por el sur es una locura. Todos lo sufrimos, público y masivo, público y particular. La vía elevada Panamericana Sur, que era parte de la concesión corrupta de la señora Villarán, que está yendo a la cárcel por 30 años aprox, ¿no? Eso nos ha privado de tener una infraestructura de calidad que es parte de la concesión. Y adelanto que vamos a declarar nulos los peajes de la corrupción. Tanto lo que la señora Villarán declaró que había recibido coima de OAS y Odebrecht. Muy bien, regresamos con su respuesta después de la pausa comercial. No se muevan, venimos rápidamente. Yo creo que ya Rafael López Aliaga está en modo alcalde y en consecuencia tiene eso que decía al principio, una actitud más equilibrada y más formal. Se ha dado cuenta que efectivamente, como usted dice, una cosa con guitarra, otra cosa con cajón, ya está en el cargo y en consecuencia, con conocimiento pleno seguramente del texto y de las cláusulas de los contratos, ha llegado a la conclusión de que no puede haber una declaratoria unilateral de nulidad del contrato, porque el contrato establece justamente cuál es la forma y el modo y la oportunidad de la resolución de los conflictos. Y ha establecido primero el trato directo, es decir, que tanto los representantes de la municipalidad como los representantes de la empresa puedan discutir, conversar para llegar a acuerdos respecto de las reclamaciones o aquellas situaciones de insatisfacción que tenga la municipalidad. Si ahí no hay una solución a esas observaciones de la Municipalidad de Lima, se tendrá que ir, como señala el propio contrato, a un arbitraje, a quien tendrá que ponerse en consideración justamente el conflicto. O sea, aquí no hay forma de llevar la resolución del contrato a un tribunal civil nacional del Perú y tampoco de declarar unilateralmente la nulidad del contrato. De manera que está haciendo bien, ciñéndose justamente a las disposiciones del contrato, pero también tiene que defender los intereses de la ciudad y de los vecinos de Lima. Bueno, entonces una cosa era cuando estaba modo candidato y ahora es otra cosa cuando está modo alcalde. Definitivamente, como la mayoría, pues se hacen una serie de ofrecimientos, tal vez, pienso yo, pensando bien, en positivo, con poca información, ¿no es cierto? Y entonces una vez que ya están en el proceso de transferencia, que toman conocimiento, se dan cuenta que ese era un camino y una propuesta errada y equivocada. Muy bien, también lo he escuchado hablar sobre la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque esto es algo que nos avasalla a todos, ¿no? No hay distrito, no hay persona, no hay en realidad limeño, ciudadano en Lima que haya sufrido pues el embate de la inseguridad. Él ha hablado de motos, de carros que le va a pasar a la Policía Nacional. ¿Esto da resultado? Bueno, yo creo que como una reacción inmediata, claro, la mayoría de alcaldes dice, bueno, vamos a echar manos del equipamiento, ¿no? Entonces vamos a comprar las motos, los vehículos, también hay que en consecuencia contratar personal, hay que capacitar al personal, hay que hacer acuerdos con la policía y hay que pagarle también a la policía, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde salen los recursos? Porque los fines los vamos a ejecutar con medios, o sea, yo quiero tal cosa, pero si no tengo plata no lo puedo hacer. Pero yo creo que el tema de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana en Lima y en general en el país es más profundo, es más grande. Y hablando de la seguridad ciudadana como competencia municipal, lo que tenemos que hacer es formular una ley de la seguridad ciudadana municipal para poder fortalecer jurídicamente a este servicio desde ese nivel de la norma jurídica. Porque el sereno tiene que tener una protección jurídica, tiene que tener facultades coercitivas y coactivas, tiene que tener, en mi opinión, la facultad de poder detener a los infractores de la ley y ponerlos luego a la disposición de la Policía Nacional. Pero tenemos que ir justamente a una especie de ley orgánica de la seguridad ciudadana municipal, porque ya el Estado decidió desde 1993 y aún antes, porque el serenazgo es del año 58, de que la competencia de la seguridad ciudadana no es una competencia exclusiva de la Policía Nacional del Perú. Nosotros respetamos a la Policía Nacional del Perú, pero
el Estado ha decidido que tiene que haber un aliado y que tiene que haber otro nivel de gobierno como es la municipalidad para que también contribuya en el fortalecimiento de la seguridad. Pero tenemos que ir primero por la formulación de una ley orgánica, que tengo entendido, por ejemplo, que ese es un proyecto importante de un alcalde joven como el alcalde Hernán Cifuentes de San Martín de Porres, que seguramente en estos días lo va a hacer público. Pero así yo creo que hay muchas de las autoridades electas nuevas que tienen propuestas para poder fortalecer la seguridad ciudadana desde la municipalidad. Y en segundo lugar, tiene que haber una escuela de formación en cada provincia del Perú. En cada municipalidad provincial una escuela de seguridad ciudadana y serenazgo para poder formar, capacitar durante seguramente 3 o 4 años a los que van a ser futuros agentes o serenos encargados de la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos. O sea, tenemos que ir también a eso y seguramente en su momento iremos al uso de armas no letales y en algún momento pienso al uso de armas de fuego, porque no puede ser que la delincuencia use fusiles, use pistolas automáticas y los serenos no se defienden con absolutamente nada, salvo con sus varas y a veces con sus escudos. Entonces el Estado tiene que proteger a los funcionarios públicos. No puede ser posible que cuando uno reclama una ley para que le permita a los serenos detener a las personas, le digan que haga uso del arresto civil, ¿no? De la ley del arresto civil. Oiga, son funcionarios públicos y en consecuencia tiene que haber una ley para que el funcionario público detenga. No le pueden decir a un funcionario público, usa la ley del arresto civil. Eso es algo que tenemos que corregir para fortalecer justamente la competencia y al equipo de seguridad ciudadana de los municipios. Muy bien, y si hablamos de los gobernadores regionales, hay 3 en este momento que están investigados por corrupción. ¿Qué tan complejo es eso? De los nuevos gobernadores regionales. Bueno, la autoridad judicial tiene que seguir haciendo, si es que está en etapa judicial o está en la etapa de investigación a nivel fiscal, pero hasta que no tenga sentencia no va a poder ser retirado de su cargo, ¿no es cierto? O sea, si es condenado en primera instancia, entonces el Consejo Regional, o en el caso de los alcaldes, el Consejo Municipal va a tener que vacarlo. Pero mientras tanto va a tener que asumir, seguramente ya asumieron el cargo, y a comportarse debida y adecuadamente, y la Contraloría y los regidores o los miembros del Consejo Regional hacer la fiscalización milimétrica que deben hacer en cada una de esas regiones, ¿no? Y esto pasa igual en las municipalidades, es decir, para eso están los consejeros, para eso están los regidores, para ver qué es lo que están haciendo la máxima autoridad. Pero por supuesto que sí, una de las son 2 funciones fundamentales, primordiales de los consejeros regionales y la de los regidores municipales, que es fiscalizar y regular, emitir normas, ¿correcto? Son 2 tareas fundamentales, la tarea normativa y la tarea fiscalizadora, que la tienen que hacer con entrega, con responsabilidad. Más aún, en el caso de los gobiernos municipales se ha fortalecido esa potestad fiscalizadora de los regidores y ellos pueden formar comisiones investigadoras y el alcalde está obligado a poner a disposición de estas comisiones de regidores los recursos suficientes para que puedan realizar justamente la labor de fiscalización. Lo mismo, entiendo, tiene que ocurrir en los gobiernos regionales. Pero además de esta labor que hace el Consejo Regional o debe hacer el Consejo Municipal, está el órgano de control institucional que depende de la Contraloría General de la República y que tienen autonomía, quien sé que están permanentemente pues revisando y ocultando cada uno de los actos que realiza la administración. Y finalmente se encuentra el Ministerio Público, que ante la noticia presuntamente criminal intervienen primero en una fase preliminar, claro, pidiendo la información, ¿no? Entonces yo creo que esas autoridades tienen que actuar en todo momento con responsabilidad para poder justamente determinar o exponer a quienes pretendan cometer algún delito en el ejercicio de la función pública. Estaba buscando aquí entre las noticias que existen de precisamente López Aliaga y he encontrado una noticia de la República, hora de cumplir las promesas, ¿no? Y me ha llamado la atención. Y quería preguntarle sobre esto. ¿Es viable que se haga una vía expresa aérea hacia el sur? Porque eso también lo ha prometido. Sí, yo creo que sí. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, a otras realidades, hemos podido observar cómo hay importantísimas y grandes obras de infraestructura del transporte, ¿no? No, pero es viable con la plata que tenemos. No, con el dinero que tiene. Claro, no. O sea, sí se puede hacer. Correcto, o sea, por supuesto que desde el punto de vista de la ingeniería se puede hacer muchas cosas.
Si usted me pregunta que con los recursos que actualmente tiene la Municipalidad de Lima, es imposible. Porque si vamos al endeudamiento, porque tiene que buscar alguna fuente de financiamiento, si vamos al endeudamiento público o al empréstito, como se denomina el endeudamiento exterior, va a tener que pedir el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la Municipalidad de Lima hace muchísimos años que viene emitiendo bonos, es decir, que viene recibiendo desde afuera dinero y entregando compromisos de pago a futuro con intereses. De manera que no sé si Lima sea financieramente atractivo para los inversionistas extranjeros. Está en verde. Si está en verde. Entonces lo que hay que hacer es sanear las finanzas y luego con el aval del Estado solicitar los recursos que se necesitan para emprender justamente el desarrollo y la ejecución de esas obras. Pero además del endeudamiento, tenemos lo que ha señalado el alcalde López Aliaga ayer, que va a pedirle al Congreso justamente que le devuelva aquellas fuentes de financiamiento, ¿no? Porque fueron recortadas. Y al mismo tiempo, también hay que poner orden en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que cada vez va cercenando las competencias municipales e impidiendo que, por ejemplo, como en el caso del predial, que antes se evaluaba 7 elementos para poder cobrar el impuesto predial, ahora la redujo a 3. De manera que, en nuestra opinión, ahí se favorece más a los que más tienen que a los que menos tienen y le quitamos ¿También recursos al municipio. propuso reforestar las riberas del río Rímac? ¿Se podrá? Bueno, donde hay espacios para reforestar, yo creo que sí se va a poder. ¿Es una inversión muy grande? Bueno, no olvidemos que en el pasado, en una gestión anterior, hubo un proyecto que se denominó el Rímac Verde, me parece, o Río Verde, que la idea era aprovechar justamente y forestar. Sí se puede, fundamentalmente en la zona desde Lurigancho, Chosica, hacia Lima, porque luego ya entrando a San Martín de Porres hasta el Callao, digamos, ya es vertical, digamos, la caída hacia el río, ¿no? Hacia el lecho del río. Pero sí hay espacios donde se puede forestar toda esa zona. Yo creo que es una tarea pendiente de Lima, el de limpiar, descolmatar el cauce del río y retirar tantas miles de toneladas que la gente a través de los años ha venido echando al río. Y la gestión de riesgos, ¿no? Porque tenemos un silencio sísmico hace muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer el alcalde como máxima autoridad de Lima para interconectarse con todas las demás autoridades, con todos los demás alcaldes, para que Lima no sufra tanto, ¿no? Porque no he escuchado de que hable de gestión de riesgos. Y necesitamos, ante un gran terremoto, necesitamos estar preparados. Sí, por supuesto, eso está institucionalizado, está normado, hay organismos de nivel nacional, tanto como el INDECI y otros organismos por los cuales organizan, por ejemplo, un centro de operaciones nacional, ¿no? Operaciones de emergencia nacional que se llama el COEN. Cada región tiene que tener su centro de operaciones de emergencia regional y lo mismo las municipalidades provinciales y las distritales están obligadas a tener un centro de operaciones y al mismo tiempo a poder dictar medidas para mitigar los riesgos. Pero en Lima, ¿qué tenemos? En Lima tenemos un gran problema. Además de la posesión que ha tomado la gente en arenales y en cerros con pendientes muy pronunciadas, tenemos a quienes también están en la ladera de los ríos, ¿no? Y en consecuencia son viviendas precarias de muy alta densificación y ahí Lima sí tiene que intervenir con los 42 distritos. Pero yo confío en que el alcalde, como lo ha prometido, va a convocar a todos los alcaldes para tratar también ese importante problema de la gestión del riesgo. Y cada municipalidad también tiene un área que se dedica exclusivamente a la gestión del riesgo. De manera que todo está normado, lo que tienen que hacer es cumplir las disposiciones ya dictadas hace muchísimos años. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí sobre estos retos que tienen pues en Lima y todas las nuevas autoridades. Muchas gracias.